Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la cosmovisión bíblica? Una cosmovisión es una serie de principios y conceptos de alcance amplio que afectan a temas profundos como los orígenes, el sentido de la existencia, la naturaleza humana, la moralidad, etc. La cosmovisión es transmitida de generación en generación y puede basarse en tradiciones, creencias, leyendas, supersticiones, etc. Y se convierte en una especie de lente o filtro a través del cual vemos el mundo y lo procesamos. La cosmovisión bíblica acerca de la naturaleza humana es lo que la Biblia dice acerca del hombre, su constitución, su manera de actuar y su futuro. Sería en realidad antropología bíblica. La antropología no bíblica, sino filosófica humana, enseña el dualismo griego, según el cual la persona tiene un cuerpo material que es mortal, susceptible a las enfermedades, la vejez y el deterioro, y un alma inmortal que es capaz de existir en forma independiente del cuerpo después de la muerte. También el cuerpo material era visto como la prisión del alma. En la cultura occidental, el pensamiento y lenguaje sobre la inmortalidad han estado determinados en gran medida por la doctrina de Platón. Pero cualquier intento de combinar la doctrina de Platón sobre la inmortalidad con la enseñanza de la Biblia, algo que intentó hacer Agustín, el teólogo católico, solo puede llevar a la confusión, porque Platón no entendía por inmortalidad lo que los escritores bíblicos entendían por ella. Y lo que Platón entendía por alma no es lo que los escritores bíblicos entendían por alma. La cosmovisión bíblica sobre la naturaleza humana es la siguiente, a grandes rasgos. Primero, el hombre fue creado por Dios y era bueno en gran manera, es decir, perfecto. Segundo, el hombre no fue creado con inmortalidad inherente. Dios es el único que es inmortal y es la fuente de toda vida. Sin embargo, Adán tenía una inmortalidad condicionada a la obediencia, ya que se alimentaba del árbol de la vida cuyo fruto precisamente mantenía su vida. Tercero, después de la caída en el pecado, el hombre pasó a tener mortalidad incondicional. Cuarto, el hombre es una unidad de cuerpo, mente y espíritu que no existen en forma separada o independiente unos de otros. Todo está unido por nuestro Dios de una manera maravillosa e inseparable. Quinto, cuando una persona muere, no hay actividad ni en el cuerpo, ni en la mente, ni en el espíritu. Cuando morimos, la totalidad de nosotros muere. Sexto, el cerebro es el que hace el trabajo que se atribuía a la mente o al alma. Por tanto, muerto el cerebro, no existe un alma ontológicamente distinta que vive en un estado intermedio.
Y séptimo, por tanto, no hay nada en el ser humano creado que sea intrínsecamente inmortal. La resurrección y la vida futura encarnada son obra de Dios, un don divino. Veamos ahora el ejemplo de Jesús. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Los años de la niñez, adolescencia y juventud de Cristo fueron años de un desarrollo armonioso de sus facultades físicas, mentales y espirituales. En él estaba ahora la humanidad perfecta, restaurada a la imagen de Dios. Su breve ministerio público de 3 años y medio estuvo precedido por 30 años de constante preparación. Sabiduría. En esta palabra están comprendidas las capacidades mentales más elevadas y complejas de la excelencia mental en su sentido más elevado y más amplio. No solo comprende el conocimiento, sino también la capacidad y el juicio para aplicar ese conocimiento a las circunstancias y a las situaciones de la vida. Hay que comprender que Jesús no nació con conocimiento, entendimiento y sabiduría, ni fue dotado de esas cualidades en forma sobrenatural, sino que todo eso aumentó y se produjo durante su infancia y su adolescencia. En El deseado de todas las gentes, página 51, dice: todo niño puede aprender como Jesús. Estatura. Esta expresión se refiere al aspecto físico de Jesús. Él participó del mejor tipo de ejercicio, que es el ejercicio útil, que tiene la virtud de impartir verdadera fuerza física y desarrollar plenamente las facultades. El hecho de caminar cada día hacia la carpintería y las actividades propias de este oficio lo prepararon para llevar su porción de las cargas de la vida. Así se benefició y fue una bendición para otros. Gracia para con Dios. Desde que comenzó a razonar, Jesús creció constantemente en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Crecía en la fuerza moral y el entendimiento por las horas que pasó solo en medio de la naturaleza, en las primeras horas del día, meditando, escudriñando las Escrituras y buscando a su Padre en oración. Deseado de todas las gentes, página 69. En Nazaret, la pequeña aldea conocida por su maldad, Jesús estuvo siempre expuesto a la tentación y estaba constantemente en guardia para conservar la pureza de su carácter. Al terminar sus años de preparación para el servicio, el Padre dio testimonio de él después de su bautismo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Gracia para con los hombres. Jesús se distinguía por su carácter especialmente amable, una paciencia imperturbable, la gracia de la cortesía desinteresada, la alegría y el tacto, la simpatía y la ternura, y la gracia y modestia juveniles. Desde la niñez, el único propósito de su vida fue bendecir
a otros y sus manos voluntarias siempre dispuestas a servirlos. Cumplía fielmente los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. En cada etapa de su desarrollo era perfecto, con la sencilla y natural gracia de una vida exenta de pecado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 61 de Elena de White. Mateo 4:23 nos enseña el triple ministerio de Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo presenta aquí un breve resumen del primer viaje misionero de Jesús por las ciudades, aldeas y pueblos de Galilea durante el verano del año 29 después de Cristo. Galilea era una zona al norte de Palestina densamente poblada con más de 200 aldeas y pueblos. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal al servicio de las personas. Se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de la persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Ministerio de Curación, página 63, Elena de White. Si reconocemos que el ser humano es una persona integral e indivisible, no podemos restringir nuestra religión solo a cuestiones espirituales. La verdad abarca todo el ser, toda nuestra vida y todas las dimensiones de ella. Debemos emular a Jesús porque la obra de la redención es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma en forma equilibrada. El tercer punto, el cuerpo como templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Aquí Pablo se refiere al creyente individual que es morada del Espíritu Santo. El hombre no es dueño de sí mismo, es propiedad de Dios por creación y por redención. Por lo tanto, está obligado a vivir mental, física y espiritualmente como Dios ordena para la gloria del nombre divino y no para la complacencia de los deseos carnales. Dios asigna a la raza humana un valor muy alto, según se deduce del precio infinito que pagó por la redención del hombre. Debido a que los hombres han sido redimidos de la muerte eterna, su deber es hacer todo lo que puedan para mantener su cuerpo en la mejor condición para glorificar a Dios.
Si se quiere cuidar inteligentemente el cuerpo, es necesario tener una comprensión de la fisiología, de la anatomía y de las leyes de la salud. No deben permitir que sus apetitos los dominen, sino que serán sometidos a mentes regeneradas constantemente, dirigidas por la sabiduría divina. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. El siguiente punto es la mente de Cristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Marcos 7, 21 y 22. Aquí Jesús es quien declara esto, que aclarando perfectamente qué es lo que contamina al hombre y afirma que es la contaminación moral y no la ceremonial la que en realidad contamina. Y en este texto está retratado el ser humano de cuerpo entero en toda su triste y desesperada realidad. Las maldades salen de dentro, o sea, del corazón, es decir, de la mente. Los malos pensamientos, adulterios y fornicación incluye todas las formas de relaciones sexuales ilícitas. La avaricia, que es el deseo codicioso de tener más, de lograr más y más, que llega a convertirse en una obsesión. Maldades, o quizá más adecuado sea malignidad en general. La lascivia o el libertinaje hoy parece ser más una virtud que un pecado. La envidia, que literalmente viene de la expresión hebrea un ojo malo, literalmente significa tener celos o un espíritu de mala voluntad para con otro. Maledicencia es blasfemia en cuanto se refiere a Dios o calumnia cuando se dirige contra los hombres. Y la insensatez es la tendencia a proceder sin inteligencia. En otras palabras, tonterías. Esto solo se soluciona si nuestra mente pecaminosa se transforma en la mente de Cristo, para que nuestra conducta cambie. Tener la mente de Cristo significa estar unidos a Él, que Él habite mediante el Espíritu Santo en el alma y ejerza su poder transformador. La pureza y el amor, la humildad y la verdad rigen la vida. Solo mediante una entrega diaria, una muerte diaria al yo, un esfuerzo diario y decidido para ser obedientes por fe a Jesús, de esa manera se puede obtener este tipo de transformación en nuestra vida. La guía del Espíritu. El Espíritu Santo no es un mero espíritu, una criatura o alguien separado de Dios, ni meramente se trata de la obra de Dios. La obra de Dios que lleva a cabo en nuestro corazón es a través del Espíritu Santo. Pero debemos entender que el Espíritu Santo es Dios en esencia. Para Jesús era Dios quien posibilitaba la salvación, pero era el Espíritu Santo quien tenía la capacidad de inducir la convicción de pecados, de justicia y de juicio.
Juan 16, 8 al 11. Hebreos 9:14 llama al Espíritu Santo el Espíritu eterno. Sabemos que solo Dios es eterno. El Espíritu Santo, por tanto, es Dios. También es el Espíritu quien levantó a Jesús de la tumba, según Romanos 8:11, y Él será quien nos levantará de la tumba, porque como Dios, Él tiene vida en sí mismo. Otros atributos divinos del Espíritu Santo es que es omnipresente, lo que hace exclamar al salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmos 139, 7. Además es omnisciente. El espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10. Es omnipotente porque distribuye dones a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. Otro detalle importante es la condición de persona del Espíritu. Muchos creyeron en el pasado que el Espíritu era una emanación divina y misteriosa a través de la cual el Padre y el Hijo llevaban adelante su obra infinita. Pero la Biblia le asigna una cantidad de atributos característicos de las personas. Por ejemplo, el Espíritu Santo desea, el Espíritu Santo tiene una mente, intercede en nuestro favor, da instrucciones, enseña, dice a las iglesias los mensajes de Apocalipsis 2, el Espíritu y la esposa dicen ven en Apocalipsis 22, 17. Puede sentir, puede entristecerse, puede enojarse y volverse enemigo, tiene influencia y finalmente y definitivamente es una persona porque puede amar. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Para nosotros el punto de contacto con Dios es a través del Espíritu Santo. Mientras Cristo es el intercesor del pecador como sumo sacerdote en el cielo, desde que Él ascendió al cielo, como lo registra Hebreos 7, 17 a 8, capítulo 8, versículo 2. El Espíritu Santo es nuestro intercesor como Paracletos, que es una palabra griega que significa uno como Él, o sea, uno como Jesús, en la tierra. O sea, tenemos uno que intercede por nosotros como sacerdote en el santuario celestial y tenemos aquí en la tierra uno que intercede por nosotros como si fuera Cristo en la tierra. Romanos 8, 26 y 27. Y mediante él podemos acceder a la eficacia del ministerio intercesor de Cristo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas para escribir los libros de la Biblia. El Espíritu Santo transmite información a los seres humanos acerca del Padre y del Hijo con tanta libertad que de esa manera el Espíritu glorifica al Padre y al Hijo. El Espíritu no habla de sí mismo porque a él lo caracteriza la humildad y es su principal atributo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos capacita para transmitirla a otras personas. Y finalmente el punto, preparados para su advenimiento. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz.
Segunda de Pedro 3:14 y Primera de Juan 3:2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:2 y 3. El cristiano vive a la expectativa de encontrarse frente a frente con su Señor. Esa expectativa lo estimula a prepararse para el acontecimiento tan glorioso a fin de que Cristo lo encuentre sin pecado. Juan se refiere por su parte no a los que vagamente esperan el aparecimiento del Salvador, sino al creyente que firmemente se aferra a una expectativa claramente definida del regreso de Cristo. El pecador no puede limpiarse a sí mismo. Está vendido a la esclavitud del pecado y para su purificación depende enteramente del Salvador. Pero hay una obra que el pecador debe hacer a favor de sí mismo con la ayuda divina, y es velar y orar con diligencia, mantener la fe en la victoria que Cristo conquistó para nosotros y vivir creyendo que su gracia es suficiente para darnos el dominio sobre cualquier obstáculo. El tiempo de salvación es siempre hoy, no mañana. Debemos vivir así cada día preparados para el regreso de Jesús. Como conclusión, tenemos una cita que dice lo siguiente: deben vivir para el presente, solo para este día. El mañana no es suyo. Hoy deben asegurar la victoria sobre el yo. Hoy deben vivir una vida de oración. Hoy deben pelear la buena batalla de la fe. Hoy deben creer que Dios los bendice. Y a medida que obtengan la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, satisfarán los requerimientos del Maestro y llegarán a ser una bendición para quienes los rodean. Señales de los tiempos del 20 del 10 de 1881. Elena de White.